Sean ustedes bienvenidos a las sombras del silencio. Yo soy su espectro, la voz que de ahora en adelante te llevará a través de esta radiación, con esta longitud de onda, de energía, donde la sombra más oscura de la noche te llevará hasta lo más recóndito de tu imaginación, a los rincones más oscuros y tétricos de la dimensión en la que nos encontramos. En este viaje, donde la mismísima incertidumbre y más profunda realidad la podremos sentir, escuchar y ver a través de la radio. A mí me llaman el Señor F y seré tu anfitrión. Esta noche escucharemos cómo las almas inquietas recorren el patio de una casa, provocando incertidumbre en altas horas de la noche. Una familia vive la experiencia de una extraña presencia durante sus vacaciones. La procesión a San Juan de los Lagos se convierte en una experiencia fantasmal, mientras que la historia de una niña que, a pesar de haber muerto, continúa rondando los espacios de los mortales. Seremos testigos de lo que le sucedió a Nachito cuando trabajaba en el campo ordeñando vacas y pernoctando junto a una caballeriza. Esto que les voy a contar me sucedió en la década de los 80. Yo trabajaba en un establo ordeñando vacas y teníamos que irnos a quedar ahí, yo y otros compañeros, para madrugar y ordeñar las vacas. En la madrugada tuve que salir por X motivos a un río que está ahí cerquitas, como a 15, 20 metros. Pero no me fui hasta el río, sino que por ahí me amoné cerquitas. Y ahí en el río hay un árbol, había un árbol. Cuando yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, volteé hacia enfrente porque sentí un aire muy frío que me hizo voltear enfrente. Cuando volteé hacia enfrente, vi un vestido largo, blanco, como de novia. Yo no lo quise creer al momento. Me asusté y me regresé al cuarto donde nos estábamos quedando. Al día siguiente yo no dije nada porque se iban a burlar de mí. Así quedó. A los 8 días, el sábado, le sucedió exactamente lo mismo a un compañero. Cuando terminamos nuestras labores, nos platicó bien emocionado, entre asustado y emocionado, nos platicó todo lo que vio, y vio exactamente lo mismo que yo. Ahí fue donde mi piel se hizo de gallina, porque dije, sí, fue cierto lo que yo vi. Eso fue lo que me sucedió hace bastante tiempo.
Sin más preámbulo, dejemos volar nuestra imaginación. Anita nos lleva de la mano como testigos de lo que le ocurrió en Puentecillas, Guanajuato. Esta historia nos la platica nuestro papá. Y bueno, pues él dice que una noche empezó a escuchar ruidos y un lamento, un llanto, unos quejidos, algo así parecido, que se escuchaban muy feos, ¿no? Él dice que se levantó, se asomó por la ventana y pues vio a una persona, una silueta de mujer vestida de negro, en el traspatio de la casa. Dice que la vio quitando ropa del tendedero, porque pues, antes normalmente mi mamá dejaba ropa tendida en el tendedero, y bueno, pues dice mi papá que la vio quitando ropa. Dice que sí le dio miedo, pero que corrió y se puso las sandalias, y que pues se seguían escuchando esos lamentos, esos quejidos, y que pues él no hizo ningún intento por decirle a mi mamá para que no se asustara. Entonces dice que salió al patio y tuvo que caminar de ahí al traspatio donde era donde mi mamá pues tiene como un huerto y pues está lleno de árboles, y pues dice mi papá que en cuanto él salió pues ya no vio a esa persona. Sin embargo dice que pues todavía se escuchaban sus gritos, sus lamentos, pero pues que él ya no la veía ahí, que ya no se percataba de esa presencia ahí, pero sí él seguía escuchando esos ruidos, ¿no? Pues lo cuento de esta forma porque también me da un poco de nervios, porque yo también en alguna ocasión escuché esos llantos, esos lamentos, esos gritos muy agudos, muy feos. De hecho, también yo nunca les quise decir nada o no les quise comentar nada a mis hermanas porque pues dormíamos todas juntas en una sola recámara, somos 5 hermanas, y pues yo como eran más chicas pues yo nunca quise que tuvieran algún tipo de situación, ¿no? De miedo, de que no pudieran dormir o ese tipo de cosas. Ya después platicando también con mi papá esa anécdota o esa parte que le pasó a él, y ya después platicando yo con él que también yo en algunas ocasiones llegué a escuchar ese tipo de ruidos, pues resulta que también una de mis hermanas también lo escuchó. Ya después platicando con otras personas, platican que también ellas han escuchado esos ruidos, esos lamentos, esos quejidos, pues esa forma tan peculiar, ¿no? que de lamento más bien. Escucharemos el siguiente relato que nos trae Lisbeth. Era un paseo junto a su familia en época vacacional. Como cada año, mi familia y yo viajamos a Ixtapa. Vamos en Semana Santa y esta vez no era una excepción. Fuimos directamente
en Semana Santa pasado. Y cuando estábamos ahí, llegamos a una casa, era un tipo Airbnb. Y cuando llegamos, desde que llegamos, se sentía la energía súper pesada, muy, muy, muy pesada. Cuando estuvimos dentro de la casa, estábamos ahí, empezamos a organizarnos. Durante una semana iba a ser nuestra estancia en esa casa. Cuando estábamos instalados completamente, la primera noche todo estaba muy, muy tenso, pero se pudo dormir de una manera más tranquila. Y en la siguiente noche fue cuando todo empezó a cambiar. La siguiente noche, al estar dormida, me comentó mi mamá que justamente se dormía en la cama de a un lado donde yo estaba dormida. Y me dijo que escuchaba como si hubiera salido al baño o como si hubiera salido caminando con los pies descalzos. Y no había sido así. Mi papá, mi hijo y yo estábamos dormidos completamente. Entonces, cuando ella escucha esto, me levanta y me lo comenta. Y ya quedé yo como más al pendiente de escuchar las cosas y nuevamente se volvió a escuchar estos pasos. Así cuando caminas descalzo y se escucha en el piso, pues los pasos ahí. Pasó la noche. Esa noche estuvimos como muy al pendiente de qué era lo que se escuchaba, porque era un sonido muy extraño y justamente se escuchaba al lado de la cama. Cuando seguimos la siguiente noche, durante el día, yo no quería salir de la habitación. Me sentía que no quería conocer algo más, sentía que algo me iba a pasar por fuera. Y me quedé ahí justamente en ese cuarto. Me quedé ahí casi toda la tarde. El mar estaba un poco retirado de donde estaba la casa, pero pues no me gustaba como esta parte de meterme solamente a la alberca. Entonces me quedaba ahí en el cuarto, pero sentía esa energía de querer quedarme ahí, de querer estar ahí. Siguió la siguiente noche y se escuchaban los pasos todavía más calcados, todavía más fuertes. Y me levanté y le dije a mi mamá, prende el foco, yo no puedo dormirme con esto, ¿no? Que se está escuchando, que está pasando, yo no puedo. Prendimos el foco y de repente se escuchó un golpe muy fuerte en las escaleras cuando prendimos el foco. Va bajando mi hijo, estaba pues así, no nos dimos cuenta en qué momento se paró porque no hizo nada de ruido y me comentó que lo habían aventado de las escaleras, que él iba a ir a tomar agua, que lo habían aventado, que le había sentido por la espalda un aventón, un empujón y se cayó y justamente se pegó en la espalda. Le dolía mucho. Cuando bajamos a agarrar el agua y estabilizarlo para ver qué era lo que tenía en la parte de la sala, la casa era de 2 pisos, se cayó un cuadro súper pesado y se cayó al piso y se quebró. Y se nos hizo muy extraño porque estaba muy, muy bien puesto y de repente se cayó. Entonces de ahí empezamos a sentirnos todavía más incómodos de estar en esta habitación, de estar en esta casa. Y no nos gustaba ya estar en esta estancia, pero nos quedaban todavía 4 días. 4 días de estancia y teníamos que soportarlo. Al hablar a la mañana siguiente, estábamos en la parte del almuerzo, donde estábamos haciendo una terracita afuera de la casa, y nos dijo una persona que cuida todos los Airbnb, que en esa casa, bueno, empezamos a comentar lo que había pasado, y nos dijo que en esa casa había fallecido un señor a causa de una caída de escaleras. Se cayó y se pegó en la cabeza, y la muerte había sido muy drástica. Y que no éramos las primeras personas que pasaban este tipo de situaciones en esa casa. Cuando justamente nos estaba contando esta parte, sentimos como alguien se estaba asomando por la ventana y se jaló la cortina hacia adentro. Y pues nos hizo favor de cambiarnos de casa y todo, pero fue una sensación muy fea, muy extraña, y mi hijo todavía seguía con el dolor de espalda muy fuerte. Entonces es una de las historias que más nos ha impactado como familia,
porque sí sentimos muchísimo miedo. Después de una semana, ya estábamos acá en casa, ya estábamos acá en León, y cuando estábamos aquí, yo empecé a sentir que me faltaba mucho el aire, que no podía respirar bien. Fui con mi terapeuta, y me dijo que había un ente que había muerto drásticamente, se había venido en mí y había estado conmigo creyendo que yo era su cuerpo, que por eso la estancia en querer estar o insistir estar en el cuarto todo el tiempo era por esto. La persona sintió que yo era su cuerpo. En una noche mi mamá me despertó asustada porque me dijo que tenía las manos sobre el pecho y boca arriba y que tenía como si estuviera en una caja de muerto, así acostada, y me levantó. Yo le platiqué esto a mi terapeuta y le dije, pues mi mamá, y me dijo sí, porque ese día ya quería descansar en ese cuerpo y se iba a llevar, o sea, completamente tu alma esa noche. La noche se encuentra muy oscura, con la niebla deslizándose a través de los arbustos, entre los matorrales. El camino a San Juan de los Lagos parece ser largo, tedioso. Pero Juanjo nos platica qué fue lo que le sucedió. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juanjo Villanueva y soy de León, Guanajuato. Mi historia trata sobre las salidas caminando a San Juan de los Lagos. Para quienes son devotos o conozcan en la localidad, las salidas a San Juan de los Lagos se realizan la última semana de enero. Hay gente que se va una semana antes o hay gente que se va una semana después. Esta historia fue hace 29 años. Yo tenía en ese entonces 13 años y decidí irme caminando con mi papá a San Juan de los Lagos porque yo tenía una manda. Resulta que salimos un viernes por la tarde para poder caminar toda la noche y llegar al día siguiente en la mañana a San Juan de los Lagos, cosa que afortunadamente sí sucedió. Pero en el trayecto nos pasó algo muy curioso. Para quienes sepan de estos lugares, pues sabrán dónde es. Antes de llegar a las 7 Lomas, nosotros nos encontramos con un grupo de jóvenes que iban a la par de nosotros. Cabe señalar que como nosotros nos fuimos una semana antes de la salida oficial, no había mucha gente en los caminos. O sea, realmente había momentos en los que literal estaba todo desierto. Pero afortunadamente en ese momento estaban ese grupo de jóvenes, yo creo que eran unos 15 chavos, entre hombres y mujeres, y de edad entre 20 a 30 años. Pero, como les decía, justo antes de llegar a las 7 Lomas, nos separamos. Ellos decidieron irse por un camino que iba por un lado izquierdo y nosotros por el lado derecho, pero esos caminos al final se juntaban. Como ya era de noche, cuando tú vas caminando a San Juan para apoyar al que viene atrás y sepa por dónde es el camino correcto, tú vas echándole las luces al de atrás con tu linterna. Siempre vas con una linterna, ¿no? Y entonces resulta que por el camino ya donde íbamos nosotros, salió alguien y nos empezó a aventar la luz. Dijimos, mira, ahí va alguien, va una persona y nos va diciendo por dónde debemos de ir. Qué bueno. Resulta que en lugar de juntarnos en estos caminos con los jóvenes,
llegó el momento en el que se iba haciendo más grande la brecha. Y llegó el momento en el que los jóvenes nos gritaron: ¡Hey! ¿A dónde van? El camino es por acá. Justo en ese momento, cuando esas personas nos gritan, nosotros volteamos para decirle al de la lámpara: oye, nos estás guiando por otro camino. Pues resulta que ya no había nadie. Y para nuestra suerte, o sea, justo donde nos detuvimos, literal, había una valla de sembradío, por así llamarlo. Y bueno, era sembradío, pero una valla grande, entonces no había forma de que la persona se hubiera escondido. Y en caso de que hubiera pasado el sembradío, pues tendría que haber dejado las marcas. A lo que voy es que justo cuando nos dicen los chavos: oigan, van por otro lado, ese camino es el correcto, desaparece la persona que nos iba guiando, pero no había forma de que literal fuera una persona, porque tendría que haber dejado huellas en ese sembradío y no había nada. Entonces, pues bueno, ya mi papá y yo, con el miedo que obviamente se han de imaginar, pues nos regresamos, nos fuimos con los muchachos lo más que pudimos y afortunadamente pues nos llegamos a nuestro destino. Para quienes no han ido caminando, se dice que hay muchas almas en pena que no han llegado a su destino, ya sea que porque enfermaron en el camino, porque desafortunadamente fallecieron, o quienes de plano no cumplieron su manda. Es por eso que se les pide a las personas que cuando van caminando a San Juan no ayuden a nadie, porque puede ser un alma en pena que no logró su objetivo de llegar a San Juan de los Lagos. Una historia que se repite. Va y viene, pero resulta que en varias ocasiones se escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana. Mire, aquí en el Panteón San Nicolás, una leyenda que me consta, que me lo platicó un cliente, la historia, que es verídico, que él anduvo de taxista y duró más de 20 años sin venir al panteón porque se estampó la entrada principal del panteón. Esa fue una. Y otro que también, otro taxista, ven esa misma niña y le dicen que la lleve a la calle Constitución, X número, y vestida de blanco. Y a la hora de llegar al domicilio, el taxista ya no la ve, está en la parte trasera. Y él lo que quería era recuperar el flete y le toca la casa a la persona: oiga, una niña así ya está vestida de blanco. Dice: esta niña ya se murió hace más de 40 años. Y vienen varios taxistas, pero no hay problema, aquí está lo de su flete. Entonces el señor juró y perjuró ya no venir aquí a este panteón por ese incidente que pasó, hasta que muere su mamá, se arma de valor, me manda a hacer la lápida y ya viene a visitar a su familiar. Otro caso verídico que nos pasó a la familia por parte de mi mamá: mi tía abuela son familiares del obispo Padilla. Bueno, de un obispo de aquí de León, famoso. Ahorita le recuerdo el nombre. Y eran hacendados de aquí de la colonia San Nicolás, porque el Panteón San Nicolás era dueño de un hacendado. Sí, entonces él donó este panteón. Entonces mis familiares nomás podían comunicarse entre hijos de los hacendados, no podían comunicarse con los gente plebe. Entonces la amiga de mi abuela, o de mi tía abuela, se la encuentra después, pero con el dedo mocho. Un panteonero a la hora la vio alajeada y a la noche le abrió su tumba.
ese panteonero fue a llevarla también ahí en la calle del centro, también cerquita de la Constitución, porque eran las colonias más viejitas. Y la lleva y al señor le dieron buena lana. Se quedó con el anillo que le quitó, que le trozó, y le dieron joyería y dinero por haber regresado a su hija. O sea, en lugar de denunciarlo, lo premiaron, pero al día siguiente se murió el panteonero. Entonces fue también eso que nos consta. Era el obispo familiar, era Martín del Campo y Padilla, familiares de ellos. Eran gente de adinerada que tenían haciendas aquí también en León. Por esta noche será todo. Recuerda identificarte. No temas sentirte inquieto, nervioso, acelerado, ya que a partir de hoy perteneces y eres un invitado más de los misterios espectrales del Señor F. Comparte con nosotros eso que a nadie le has contado. Eso que hizo estremecer tu cuerpo en el terror. Esperamos tu historia. 479-231-0004. Una producción de 4 Originales.